Hola, buenas con todos. Vamos a continuar con nuestra lectura de La ridícula idea de no volver a verte. Esta es la entrega 6. Y nos habíamos quedado cuando Mania, al momento de recibir la noticia de la invitación de su hermana para ir, se pone en duda por la enfermedad de su padre. Y retomamos así. Sus aptitudes perdidas. Mania sabe que es buena, pero qué difícil resulta mantener ese convencimiento cuando nadie más te lo confirma. Por otro lado, la vemos aquí a un punto de sacrificarse para adoptar el viejísimo papel de la hija que se queda a cuidar a alguno de sus progenitores, honrar a los padres. Pero en realidad, ¿qué era lo que le había sucedido a Marie en esos años para parecer tan derrotada? Piensa un poco, piensa en lo más obvio. Cierra los ojos durante unos segundos y no sigas leyendo. Piensa y seguro lo acertarás. Pero empecemos por el principio, y el principio es la falta de lugar de las mujeres. Los espacios equívocos en los que se han movido tradicionalmente. Cuando Marie se recuperó de la depresión que había sufrido a los 15 años, tras acabar el instituto, tal vez por la muerte de su madre, de su hermana, por la falta de dinero y de opciones para seguir estudiando, y buscó empleo para poder pagarle la carrera a Bronia, descubrió que ser institutriz era un fastidio, porque se trataba de una figura indefinida. Eran señoritas cultas y de buena familia, pero desde luego pobres, porque por eso se tenían que poner a trabajar y su necesidad las asimilaba a la servidumbre. O sea que estaban en una especie de limbo social, supuestamente respetadas como iguales por los señores, pero ocupando una posición tan falsa que la realidad cotidiana se encargaba de ponerlas en su sitio. Como se decía cruelmente, esto es, se encargaba de humillarlas una y otra vez. Jane Austen describió con gran finura en sus novelas ese lugar sin lugar de tantas muchachas desesperadas. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo XX la mujer apenas tuvo opciones laborales. Las obreras trabajaban el doble y cobraban la mitad que sus maridos, pero las de clase media ni siquiera podían emplearse, salvo en algunos pocos oficios de perfiles resbaladizos: institutriz, dama de compañía. No había más salida que hacer eso, o escoger alguna de las tres opciones tradicionales: monja, puta o viuda. Digamos que a través de los siglos, estos tres lugares han sido prácticamente los únicos que las mujeres han podido ocupar para regir sus vidas por ellas mismas y para hacer una buena carrera profesional. Abadesa de un convento, cortesana de lujo, viuda alegre y activa, capaz de sacar adelante la empresa o el imperio del esposo fallecido, como la estupenda Veuve Clicquot, viuda Clicquot, que a la muerte de su marido en 1805 consiguió convertir su champán en un burbujeante éxito, o como la tremenda y malvadísima emperatriz Irene de Bizancio, que asumió el poder en el 780 cuando desapareció su cónyuge, el emperador León IV. Fuera de esos escasísimos lugares sociales autorizados, las mujeres, si querían moverse libremente por el mundo, tenían que disfrazarse de hombres. Y esto ha debido de haber muchísimas mujeres transvestidas desde el principio de los tiempos. Tan solo en el Quijote se menciona a un par de ellas como algo muy normal. Pero el castigo por ese atrevimiento podría ser terrible. Lo muestra con ejemplaridad la historia de la papisa Juana, una leyenda singularmente expresiva. Cuentan que en el siglo IX hubo una mujer que llegó a ser papa durante 2 años, 7 meses y 4 días.
haciéndose pasar por un varón. Unos dicen que su pontificado fue entre el 855 y el 857, en cuyo caso hubiera sido Benedicto III. Otros que fue en el 872, lo que correspondería con Juan VIII. El hecho es que Juana nació en Maguncia y era muy inteligente y amante del conocimiento como nuestra Maña. Pero, como no podía estudiar siendo mujer, se disfrazó de monje, viajó a Atenas en compañía de otro religioso y allí logró convertirse en una figura intelectual muy respetada. Siendo un sabio célebre, Juana marchó a Roma y conquistó de tal modo la ciudad que fue elegida papa unánimemente. Es más, la leyenda cuenta que su mandato fue bueno y prudente, pero se quedó embarazada de su amigo monje. Y un día, mientras atravesaba la ciudad con todos los arreos pontificios en medio de una solemne procesión, Juana se puso prematuramente de parto y dio a luz delante del gentío. Imagínate la escena: la tiara dorada, el báculo, las sedas, los soberbios, brocados empapados de sangre femenina y pegoteados con los humildes mocos placentarios. Cuentan que entonces la gente, tan enfurecida como horrorizada, se abalanzó sobre la papisa, que le ataron por los pies a la cola de un caballo y la arrastraron y lapidaron durante media legua hasta matarla. Esto sucedió en una calleja estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente, y se supone que durante siglos estuvo allí instalada una estela que recordaba el evento y que decía así: Peter Pater Patrum, Papice Prodito Patrum. Pedro, padre de los pobres, propició el parto de la papisa. Una inscripción que es una verdadera apoteosis del poder patriarcal y entierra bajo una catarata de viriles pez a la insolente intrusa. Por último, también cuentan que después de esa terrible subversión del orden, de ese intento de usurpar el máximo lugar del hombre en el mundo, no olvides que el Papa es el representante terrenal de un Dios sin duda macho. Se instituyó durante varios siglos un curioso ritual en elección de los pontífices, y consistía en que, antes de la coronación, el sumo sacerdote se tenía que sentar en una silla de mármol rojo con el asiento agujereado, y entonces el prelado más joven. Lo del más joven sería porque a los novatos siempre les toca lo más privilegiado o porque resultaría más agradable al pontífice. Le tenía que palpar los genitales por debajo del asiento y después gritar «Habet», o sea, tiene. Ante lo cual los demás cardenales contestaban «Deo gratias», supongo que llenos de alivio y regocijo, tras confirmar que el nuevo Peter era otro pater. Nada de madres por el momento, por favor. Esta leyenda de la papisa Juana fue muy popular durante varios siglos y la gente se la creía a pie juntillas, hasta que la iglesia la repudió oficialmente en el siglo XVI. Pero que sea verdad o mentira, da lo mismo. Lo que importa es su increíble fuerza simbólica y lo bien que representa el miedo del mundo masculino a la ascensión social de la mujer. Además de servir como parábola didáctica para enseñar a las féminas que intentar ocupar el lugar de los hombres se castigaba de una manera horrible. Eso es lo que hará Marie Curie, ocupar lugares antes nunca hollados para mujeres, y desde luego pagará un alto precio por ello. Pero varios años antes de eso, y al igual que miles de otras muchachas, la joven Sklodowska se contrató como institutriz.
Primero en una casa tan horrible que duró muy poco, y después en el campo, lejos de Varsovia, con una familia nacionalista y amable, los Zoravsky. Escribió a su prima. Para los chicos y chicas de aquí, palabras como positivismo o la cuestión social son objetos de aversión, suponiendo que hayan oído hablar de ello, lo cual es inusual. Si pudieras ver lo bien que me porto. Voy a la iglesia todos los domingos y fiestas de guardar, sin alegar jamás un dolor de cabeza o un resfriado para librarme. Casi nunca menciona el tema de la educación superior para las mujeres. En general, observo en mi conversación el decoro que se espera de alguien en mi posición. Pese a la incomodidad de esa posición, de ese lugar tan resbaladizo, Marie no pudo evitar del todo ser quien era. Organizó una escuela clandestina para enseñar a leer y escribir en polaco a los campesinos de la zona. Un proyecto arriesgado por el que podrían haberla metido en prisión. Ya había participado antes en la resistencia a través de la Universidad Volante de Varsovia, un movimiento educativo subterráneo. Los estudiantes recibían clases de nivel superior y a la vez enseñaban a los obreros. Todo esto estaba prohibido y entrañaba peligro. Me recuerda los conmovedores esfuerzos de esas profesores que seguían dando clase a las niñas secretamente en el terrible régimen de los talibanes. Y lo que sucedió fue que en verano Marie conoció al hijo mayor de los Zoravsky, Casimir, un chico de su edad que estudiaba matemáticas en Varsovia, y se enamoraron. Saltaron chispas ante sus ojos, tintinearon ensordecedoras campanillas en sus orejas, y las estrellas se pusieron a bailar. En fin, la parafernalia habitual de la primera pasión. Sarah Dry incluye una foto de Casimir en su biografía de Curie, y se diría que era muy atractivo. Ah, Pillina, después de todo, a nuestra empollona le gustaban guapos. En su estilo, Pierre Curie tampoco estaba mal. De modo que en esto la transgresora Marie era de lo más convencional. Y para mi vergüenza, debo reconocer que a mí me pasa lo mismo. No es justo, no es racional, no casa con mis principios ni con mis ideas, pero me gustan los guapos. Siempre me ha irritado y desesperado esa propensión tan humana a mostrar una irremediable debilidad por la belleza. Puede que solo sea un mandato genético, algo inscrito ciegamente en nuestras células, porque en los animales la belleza, esto es, la simetría, parece ser un indicio de su buena capacidad reproductora. Pero siendo los humanos criaturas completamente alejadas en tantas cosas de lo instintivo, ¿por qué seguir presos de este truco biológico? El caso es que la gente hermosa tiende a parecernos más inteligente, más sensible, más simpática, más honesta, más, y todo de todo. Mira este rostro, por ejemplo. ¿No crees que augura un temperamento dulce y delicado? Hay una fotografía. Lástima que la foto de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, 1960-1994, que asesinó, torturó, mutiló y devoró a 17 hombres y muchachos. La realidad es obcecada y compleja e insiste en llevarnos obscenadamente la contraria cuando nos ponemos soñadores. Creo que estos excesos de idealización los padecemos sobre todo las mujeres, que mostramos una desmesurada facilidad para inventarnos al amado. Sí, ya sé que las generalizaciones encierran siempre una cuota de estupidez, pero permíteme que juegue un rato a hablar de los hombres y de las mujeres, aunque resulte esquemático. Y así pienso que cuando nosotras creemos enamorarnos de alguien,
Enseguida enumeramos como origen de nuestro entusiasmo un espejismo de virtudes sin fin que lo suponemos a esa persona. Es listo, es bueno, es encantador. Bueno, lo que nos ha obnubilado y lo único que de verdad sabemos de él, o tal vez de ella, no sé si sucederá igual en las relaciones homosexuales, es que tiene unos ojos de un color admirable, unos dientes muy blancos entre labios de fruta, hombros poderosos y un cuello apetecible de morder. Porque las mujeres estamos presas de nuestro pernicioso romanticismo, de una idealización desaforada que nos hace buscar en el amado el sensum de todas las maravillas. E incluso cuando la realidad nos muestra una y otra vez que no es así, por ejemplo, cuando nos enamoramos de un tipo áspero y grosero, nosotras nos sentimos que esa apariencia es falsa, que muy dentro de él nuestro hombre es dulcísimo y que, para dejar salir su natural ternura, solo necesita sentirse más seguro, más querido, mejor acompañado. En suma, nos convencimos de que nosotras vamos a poder cambiarlo, gracias a la varita mágica de nuestro cariño. Rescataremos y liberaremos el verdadero amado, que está preso dentro de sus traumas emocionales. Lo salvaremos de sí mismo. Las mujeres padecemos el maldito síndrome de la redención. Los hombres, en cambio, creo que suelen ser más sanos en este punto y que son capaces de querernos por lo que en verdad somos. No nos inventan tanto, probablemente porque no tienen tanta necesidad. Durante siglos el amor ha sido la única pasión que se nos ha permitido a las mujeres, mientras que los hombres podían apasionarse por muchas otras cosas. O quizás no tengan tanta imaginación. El caso es que nos miran y nos ven, mientras que nosotros los miramos y en el calor del primer enamoramiento, lo que vemos es una quimera fabulosa. Hay una frase genial de un cómico francés llamado Arthur que dice así: el problema de las parejas es que las mujeres se casan pensando que ellos van a cambiar y los hombres se casan pensando que ellas no van a cambiar. Qué terrible lucidez y qué certero. La inmensa mayoría de nosotras estamos empeñadas en cambiar al amado para que se adapte a nuestros sueños grandiosos. Creemos que, si le curamos de sus supuestas heridas, emergerá en todo su esplendor nuestro amado perfecto. Los cuentos para niños tan sabios lo dicen claramente. Nos pasamos la vida besando ranas, convencidas de que podemos transmutarlas en nuestros apuestos príncipes. Pero las ranas son ranas, pobrecitas. No solo nadie puede cambiar a nadie, sino que es profundamente injusto exigirle a un batracio que se convierta en otra cosa. De manera que, cuando pase el tiempo y vemos que nuestro hombre no muda a superhombre, empezamos a sentir una frustración y un rencor desatinados. Apagamos los focos de nuestros ojos, esos reflectores con los que antes les iluminábamos, como si las grandes estrellas de nuestra película, y empezamos a observarlos con desprecio y desilusión, como si fueran garrapatas. Cuando Arthur dice que los hombres piensan que nosotros no vamos a cambiar, no se refiere a que nos pongamos culonas y echemos celulitis, sino a que se nos llene de aspereza la mirada, a que ya no les mimemos y cuidemos como si fueran dioses, a que nos arruinemos la vida en común con acerbos reproches. A veces este proceso de desencanto es tan feroz que la convivencia se convierte en un infierno para ambos. Patricia Highsmith, formidable domadora de demonios, refleja esta cruel deriva del amor al odio en varias de sus novelas, pero sobre todo en la desoladora Mar de Fondo.
En cambio, creo que nosotras les parecemos a ellos desde el principio unas ranitas preciosas. En eso son menos exigentes, más generosos. Envidio la naturalidad con la que nos ven y nos desean. Volviendo a nuestra Marie, pienso que, por debajo de su rígida contención, y justamente por eso, era un verdadero torrente pasional. Rebosaba sentimientos volcánicos en las cartas que escribía en su juventud, en el diario que hizo tras la muerte de Pierre, en las pocas líneas que mandó a su amante, Langevin, y que casi originaron una tragedia. La pasión se ocultaba en los altibajos de su temperamento, en sus crisis melancólicas, en su sensibilidad de nervio en carne viva. Así que me imagino lo que tuvo que ser ese primer amor por Casimir. Cielo santo, esa mujer de mente y voluntad tan poderosas, esa fuerza de la naturaleza ciegamente prendada del guapo muchachito, aunque estoy segura de que Mania creía que le amaba, porque era un buen matemático. Debió ser un espectáculo emocional digno de verse. Continuaremos.